Y vamos a volver a este segundo bloque, empezando la primera semifinal. Vamos a tener aquí una amiga. Vamos a tener, bueno, el ganador del primer stream, la primera partida que vimos, que fue Nico Diosques con el Stiflenaut. Así es. Y va a jugar contra Fer Rodríguez, que está jugando Replenish con el coronel de Cyborg. Miramos, ahí. Lo pusimos, bueno, a él, porque en realidad vimos un pedacito de lo último, pero fue como un bonus track. Y bueno, claro, tenemos que ordenarlo de esa manera para que quede prolijo. Bueno, muy interesante. Entonces, ahora vamos a ver un poquito las listas, a ver cómo quedaron. No, todavía no tenemos las listas. Vamos a ver los brackets. Fer Rodríguez contra Martín Oviedo. Fer Rodríguez está con Replenish y Martín Oviedo está con Survival Rock. Así que vamos a ver a ver un poquito las listas, a ver la de Fer Rodríguez. Y bueno, acá tenemos la lista de reple de Fer Rodríguez, que ya habíamos hablado un poquito de esto. Sí. Creo que, bueno, como demostraron los coroneles. Los coroneles laburaron en el Cyborg, tienen los Stifle en el main, que ya lo habíamos hablado también. Y después es una lista normal de Replenish 4 de todo. Sí, contra Survi y Roca, la verdad que puede ser muy... no sé si van a jugar tanto Los Ángeles, pero es como es eso, ¿no? O sea, si te fuerza a dejar removal en el main, ya está cumpliendo su función. Sí, te sacan respuestas para el otro, pero no le puedes poner todo el Cyborg. ¿Cómo lo ves al match vos contra Survi Rock? Survi Rock tiene mucho descarte. Eso es verdad. O sea, arranca con mucho descarte al principio, pero siempre del lado del reple, topdequear un reple se puede escapar. Brutal. Y bueno, Los Ángeles no son poco porque bloquea Ballot, bloquea... Sí, hacen su laburo. Sí. O sea, te obligan a eso, a decir, ¿dejo o no dejo el removal, no? Y también es una carta que por más que no... Viste, como te ganarte vidas en estos matches es muy importante también. Quizás te da los turnitos que necesitas para cambiar. Sí. Bueno, vamos a ver entonces el mazo de Martín. Ahí, bueno, podemos ver Survival Rock. Tenemos, mirá. Interesante, no sé si sirven en esto, pero qué linda la Tempting Worm. Es verdad que quizás no es. Y acá justo, no. O sea, que te haga, es como un replenish de la mano, digamos. Replenish de la mano. Era un montón. Hay que ver si son unos safe keepers lo que estoy viendo ahí. Del espectro, El one-off del espectro está muy bien. Puede ser terrible, carta. Sí, la verdad que puede ser muy bueno en este match. Turno 2 lo puede meter con un avecito. Sí, está bien, está muy bien. Ahí, ¿cuál es la que está arriba de la recurring? ¿Qué es el ballot? Es el ballot. Son ballots, así es. Ballot. Bueno, entonces... ¿Vamos al partido? No, vamos a saludar nosotros antes. Okay. Entonces, bueno, ¿qué opinás de las predicciones para este match? La verdad... te gustó el angelito, ¿eh? ¿Te gustó el espectro? El espectro me gustó, pero bueno, vamos al match. Vamos a ver. Creo que, bueno, Replenish tiene eso, ¿no? Que teniendo una carta del top de que puede ganar es muy fuerte, pero hay que ver qué pasa. Es un match que hay que jugarlo. Sí. La verdad no sé para qué lado va, la verdad, pero yo sé que Replenish creo que es el mazo más fuerte o de los más fuertes del meta, ¿no? Sí, la verdad que... mete muchas cartas por 4 maná. Sí, tiene eso, se te puede escapar. Las mareas molestan, pero no tanto las azules en este caso, porque tiene muchos manadores el mazo de Martín, entonces puede acomodarse un poquito. O sea, como que sí, pero siempre Roquita es un mazo al que le duele mucho la tierra. Sí. Entonces, muchas veces le sacás y lo dejaste sin doble verde, que necesita para muchas cosas. Sí, entonces el manador no se termina de salvar. Sí, más teniendo survival, ¿no? Que necesita survivalear mucho el deck, que necesita mucho maná. Sí, así que... Pero bueno, hay que llegar a ese punto del replay también, ¿no? Claro. Ahí los descartes, la clave son los descartes. Y siempre va a ser en los descartes, ver qué cartas se encuentran. Y ver hacer si bien las card therapy también, sí, ¿no? Ver si se puede aprovechar esa ventaja también, porque, viste, como hay que ver, por el principio le puede vaciar la mano, pero después si no... Es que está un top deck de replay siempre, y ¿viste? Sí, siempre está un top deck. Y lo que tiene también el deck es que tiene Intuition para tutoriar, tiene muchas cartas para robar, tiene la Tunnel, que es una carta que queda en juego y le da 3 cartas extra. Es muy difícil. Tiene muchas herramientas para defenderse con Replenish. Y si te pones a pensar, mira, tiene un Wichi Wichi en ¿Main? No, de Cyborg, pero que no sé si se esperaba esto. Bueno, ahí están empezando. Ahí arranca la partida. No tiene mucho... Lo vamos a tener a Martín Oviedo, recordemos on the play, porque Fer que entró octavo. Claro. Así que siempre va a estar él on the draw. Y parece que los dos kipean con 7. Pantanito. Hermoso pantano de Odisea, Dures. Muestra la mano, sello, Replenish, Attunement y una opalescencia. Y después 3 tierras bien acomodado. Ok. Yo creo que... Bueno, mucho poder en esa mano. Sí, está falta fuerte. una Soldan ahí para que explote nomás. Y es como que querés siempre sacar el reple, pero Sellito y Attunement juegan mucho. ¿Viste? Sí. Bueno, vamos a ver qué elige Martín.
Bueno, recordemos que Martín es un habitué jugador de Replenish, así que él sabe lo que tiene enfrente. Sabe dónde duele, sabe lo que tiene enfrente. Mirá, saca la Attunement. ¿Viste? Para mí Attunement y Sello eran muy buenas, porque todavía Reple no tiene valor. Pero bueno, ya viste como si se lo puede llegar Hay que ver que tiene también Martín en mano, ¿no? Obvio. Porque siempre depende de su puede mano. haber terapia atrás. Claro, otro Dures. Y tenemos otro turno todavía hasta que pueda bajar cualquier cosa. El Witchy me dijiste que estaba de side, ¿no? Hay un solo Witchy de side, lo que me dice que no se esperaba este partido también, pues yo le hubiese puesto 4. No, pero juegan uno porque lo tutorean con la zurda. Sí, obvio. O sea, no juegan más de uno. Obviamente se queda a rango se de come la unas espada, espadas y está afuera. Bye bye. Como no hay, no sé si tienen nada de main deck que pueda. También no sé si puedes jugar tantos, ¿viste? Porque jugar 4 te saca muchos slots del Cyborg. Es una buena carta, vale doble negro también. Sí, pero también esto, ¿no? O sea, Martín, viste como nunca hay que confiarse. Martín, creo que nadie se esperaba que traiga un replenish y sorprendió, o sea, el antimeta. Sí, así es. Llegamos a la cuarta tierra, es importante también porque sabemos que si no se los va a sacar de la encima, van a llegar. Y el sello es bueno, si no te saca la Survey. Claro. Pasa que ahora, bueno, empieza a ser el replay ya un problema. Una Payland. Sí, parecía ser borde dorado esa Payland, medio raro, ¿no? No es borde, no existe borde dorado esa carta. De esa, ¿no? Hay Cabal Therapy, ahí me parece que sí, terapia, se va en la Survey. Terapia a cambio de un pinito. No, la Survey, la Reple. Se va al Reple, sí. Sí, bueno, la UPA en mano sola es como que no es agresiva. No, pero el Reple lo tenías que sacar y los otros el también, no porque si los baja, viste, ya te hacen problemas. Tengo una consulta. A ver, acá Replenish, ¿hacía falta apurar ese Cabal Therapy? Porque suponete que ahora Fer top dequea otro Replenish. Si no lo podía jugar a este turno. Capaz podía holdearlo a menos que quiera aprovechar bien su curva 3. Que eso también puede ser. También. Si quiere aprovechar bien la curva 3. Puede ser, yo creo que sí. Yo creo que, o sea, para eso está apuntando y también, viste, como... O sea, es verdad que bajó una isla. Eso es importante. Sí. También. Pero bueno, viste, como el sellito lo tenía que sacar. Quizás al principio no quería arriesgarse a Martín arrancó triple descarte. Sí. Triple descarte, vemos que a Reple le duele, pero Wall of Rose. Survey Rock es lento también. Es lento de desarrollar su juego, ¿no es cierto? Y siempre ahora estás también, a un top deck de Replenish. También recordemos que con eso en el tacho, los Reples que empiecen a robar ahora casi que son instavalúen. Sí. O sea, jugar un Reple ahora te trae 10 de maná al tacho y es un montón. Por más que no haya mareas ni cosas por el estilo. No, 10 de maná no, 5. Hay un sellito y una Attunement nomás. Ah, ok, perdón. El otro es un Reple. Uy, otra más. Hay que ver qué nombrás. ¿Pero dónde la estás sacando? ¿De la calle, muchacho? No puede ser. ¿Qué nombrás? Y a ver qué hay. Solo todo tierras. Okay. Y esto ya. Bueno, pero este juego me gusta porque contra descarte solo tierras no te pueden hacer nada en la mano. Ahora sí hay 9 de valú en el Ahora sí hay contra descarte solo tierras no te pueden hacer nada en la mano. No. Y todo lo que empezás a robar empieza a ser más peligroso porque lo podés bajar todo. Sí. Entonces Mirá, bajo. Una carta interesante. Bueno, ahora hay un plan del otro lado. Hay que ver qué más hay. Falta el Survey, ¿no? O cualquier cosa para acompañar. Recordemos la Recurring Nightmare, 3 maná. Te la devolvés a la mano y sacrificás una criatura para agarrar una criatura de tu cementerio y ponerla en juego. Switchás un bicho del campo por uno de... Y te la devolvés a la mano también, la tenés que bajar. Es como de, ahora que estoy pensando, ¿es el mismo ciclo que la Attunement? Es el Attunement, es el Attunement negro. Claro. ¿Es de todos los colores de esa? Me dejaste pensando. A ver. ¿Viste? Pero no es de la misma edición, no es el ciclo. O sea, acá no. Pero es lo mismo. Sí, pero es Stronghold y la otra es Saga. Capaz, pero capaz hay una de cada... De cada color y cada edición. Hay que ver, ahí comentarán. Si saben, comenten. Dale. Bueno, está pensando su turno 5, si no me equivoco, Martín. Doble misión 2 tierras. Y pasó el turno abierto. Difícil y cada vez hay más maná del otro lado. Sabemos que tiene para 3 drops más sin problemas. Muchas cartas para robar. Y cada vez es más peligroso todo lo que empieza a robar. Porque con mucho maná se complica. Viene espada. Se le cayó una espada. Upa, bueno, cambiamos. Bueno, también. A ver. Le mostró 2 cartas. 2 cartas. Y se quedó. ¿Esa es una llanura lo que está ahí? Parece, o sea, no sé, no logro distinguir. Ahora estoy dudando. La espadita me gustaba también, Recordemos, la Parallax Wave también entra con 5 contadores de Vanishing. No, el fading, de desaparecer. Es mejor que el Vanishing. Es mejor. Porque se muere cuando no le puedes sacar más contadores. Claro, no cuando llega a tiene una habilidad activada que es removiendo un contador, remueve un bichito, lo mete ahí abajo. Y si al comienzo del mantenimiento le tiene que sacar un contador, y cuando no le puede sacar más contadores, se muere. Claro, y cuando se va del juego, vuelven todas las que están removidas.
Ahí hay una Survey. Bueno, entra Survey. Ya tenemos. Tiene el Rexur abajo. Sí. Pero le cortó el bichito. No debe tener criaturas ni verde. O sea, como está apretado de verde también. Así que por más que tenga las criaturas, todavía no puede fechar. Ahora sí está en un spot, Fer, en el que roba una marea azul y le complica la vida a Martín, ¿eh? Sí, porque si bien es verde-negro, depende mucho del verde para todo lo que no es descarte ni disrupción. Es lo que hablamos justo antes de empezar el partido. El verde le duele, En este momento está cortito de verde. Y le duele mucho el verde. Es difícil. Obviamente se quedó una mano llena totalmente de descarte, tentado por 4 descartes en la mano inicial. No sé si lo tenía todo o robó otro. O 3, pero bueno, otro maná negro, es lo que querés. Otro maná negro. Bueno, esto es un poco también lo que tiene de jugar mazos con colores enemigos, ¿no? Que no tenés fetchlands y me parece una pavadita, pero esas 4 fetchlands que le faltan a tu deck te acomodan un poco los quilombos, ¿viste? Acá está en un spot en el que tiene todo pantano. Siempre verde es un poco más cómodo porque justo este mazo también a veces el paraíso, Wall of Roots, pero igual no estás cómodo. Una sola tierra, ahí hay una wasteland y se quedó sin verde. O sea, por suerte no las tiene del otro lado, pero bueno, ya ves. Bone Shredder. Es interesante, claramente necesita algo para sacrificar y traerse el verde del Wall of Roots porque tiene en la mano. Así que lo que hace el Bone Shredder es cuando entra, puede sacrificar una criatura, puede destruir una criatura no negra, creo que no artefacto. No negra, no artefacto, sí. No rompe Dreadnought. No rompe Dreadnought. Pero bueno, no importa tanto. Porque. Mirá, le nombró la espada que ya se la había visto. Cabal Therapy por espada. Claro, porque la mostró, ¿viste? O sea, reveló se le cayó. Porque dijo, capaz fue una estrategia para descartarle el Therapy del Touch. Puede ser. Está bueno que yo quizás me lo hubiese quedado, ¿viste? Como con ¿El Bonshedder? Sí. No, mira, ahí descarta Génesis, interesantísimo. Génesis. ¿Cómo es la cancioncita Fer? Ya le canta me da vergüenza. Ahora ya empezaste. En este momento, después de las 10 de la noche puede ser. Romancera tenés que mandarle. Bueno, está tutoriando con Survival y está buscando un bichito a ver qué busca. Y se descartó un Génesis, que es una linda carta para tener en el tacho también. Sí. Ahí vemos la Cabal Therapy. Vamos a pasar porque nombramos un montón de cartas, pero vamos a decir qué hacen. La Cabal Therapy, un maná, nombrás una carta y el jugador objetivo, no oponente, muestra su mano y descarta todas las cartas que tengan ese mismo nombre, así que podés descartar más de una carta, que es importante. Y tiene retrospectiva, sacrificar una criatura. Así es. Con lo que lo hace doble, puede hacer 2x1, 3x1, 1000x1. Muy buena carta, la verdad que es una de mis cartas favoritas. Contra combo, llevarse 2 cartas con eso es mucho. Sí. Yo he visto terapias hacer desastres, sacar 2 y sacar 3 cartas también. Y sí. Y la otra que está ahí, el Génesis, que ahora va a empezar a hacer. Bueno, acaba de buscar un squee. Vamos a ir una por una lentamente. Son muchas cartas. Son muchas cartas que son parte de esta pieza. Necesita bosques. Ahí vemos al squee, que es la roja que acaba de tutoriar. Básicamente el squee es una buena carta para descartar, por ejemplo con la Survey, que lo que hace es que todos los mantenimientos vuelve a tu mano. Correcto. Así que sin nada cambio, el chabón vuelve. Es un pesado. Es un pesado. O sea, todos los turnos con Survival entendemos que es un bicho, cualquier bicho. Es como un mini combito que tiene el mazo. Sí. Es todos los bichos de tu deck. Sí, como que todo el tiempo como vuelve, entonces te da +1, +1. Hace un bicho, busca un bicho, ahí se va. Después va a poder buscar otro, después otro. Y bueno, ahí buscó el hippie. Eso puede ser muy. El espectro hipnótico. Le decimos, entre los amigos le decimos hippie. El hippie, así es. Creo que todo el mundo ya le dice hippie, no es solo de acá. Le dicen de esa manera. Igual en el spot en el que estamos, el hippie, digamos, le va a sacar tierra nada más a Fer, porque Fer está esperando una bomba, necesita robar algo. Y es cuestión de que salga alguna cosa y se puede poner muy picante. A ver qué pasa. Y si quería remover en este momento también, viste como quizás está esperando a que se vaya la marea para tirar un reple. Puede ser, le queda una activación a la TAI todavía. Vamos a ver cómo resuelve Fer. El partido está para cualquier lado. Yo creo que tiene una leve ventaja Fer en sus top decks. El espectro hipnótico, siguiendo una ventaja, lo que hace es 2-2 vuela por 3 maná. Carito para eso, pero tiene una habilidad interesante que cada vez que hace daño de combate, el jugador defensor, o sea, la persona que recibe el daño de combate, se descarta una carta al azar, que es muy importante. Sí. Y ahí también la otra que no habíamos llegado a hablar es el Génesis, que es la que está ahí arriba del cementerio,
que creo que son 5 maná. Es un bicho de tacho, igual que el Claro, verde, 4 incoloro, 4-4. Es interesante, a veces se baja por 5, 4-4. Sí. Pero durante tu mantenimiento, si está en el tacho, puedes pagar 1 verde y 2 incoloro para agarrar cualquier criatura que puede ser ella misma y devolvértela a la mano. Entró una papa al juego. Entró ahora, una papa. La famosa papa. La potato. La potato. La bautizamos papa acá en la Bazar, bautizamos ¿no? papa. No, creo que todo el mundo dice la papa. No sé serio? si potato. Ok. Bueno, entonces lo que hace. Hay un montón de cartas diferentes. Fue un estifle. Bueno. Estiflió la marea. Okay. Estiflió la marea. Ok. Bueno, justo una de las deck techs que hablamos de Fer, que corre en su deck. Le cortó el verde también, que me parece importante haberle sacado ese muro. Y le dejó las criaturas removidas, así que ya tampoco las puede sacar del tacho con el... Contrarrestó la habilidad de... Replenish. A ver, ahí Martín está viendo a ver qué tanto le va a dar. ¿Cuánto me duele? Martín sabe lo que se viene. Martín ya sabe lo que se viene. No hay opalescencia. Sí, hay opalescencia. Hay opalescencia. Esto bueno. ¿Estás juntando las cartas? Fue partido directamente. Wow. Y hay opalescencia. Ah, claro, porque con opalescencia le come todos los encantamientos. Sí, todos los bichos, tremendo, todos los encantamientos, todo. Sí, no llegamos ni a nombrar la papa. Bueno, Replenish, ya, creo que ya lo conozco. 4 maná gané, demasiado fuerte la carta. Otra de las que está en la mira y ganó su María Azul encima. Durísimo. Yo creo que lo podía haber seguido un poquito más, quizás. Puede ser, pero necesitas una manera de destruir la opalescencia. Sí. Y ahora se viene, porque esto es interesante. A ver los cyborgs. Vamos a ver el cyborg de Martín, a ver si lo tenemos por ahí. Esto me pasa que es muy, muy, muy interesante. Lo que nos está pasando ahora también, como todos ayer, en el torneo de marzo, tuvimos a Martín que leyó muy bien el meta y trajo esos caballeros con protección rojo. Sí, acá tenemos también lo contrario, pero por otro lado, no hay una deck superadora. Fer dijo, voy a jugar un mazo que nadie se espere que vaya a jugar, entonces nadie está preparado para eso. Claro. Fíjate que un Witchy en el tacho. Sí. 4 plagas, una musa. El Sadistic es bueno, pero pasa que el descarte es lo tiene mismo. Eso. El replay tiene eso. Que fíjate que Martín hizo 4 descartes y no le alcanzó. No, claro, necesitas remover el tacho. Y robó el replay, pero podía haber robado Intuition, podía haber robado Frantic Search, podía haber robado Atunda en cualquier carta. No, tal cual. Y es eso, ¿no? O sea, como un solo Witchy. Sí. Nadie se esperaba este replenish. Sí, y bueno, también por eso hay que estar preparado un poquito para todo, ¿no? O sea, como... Yo creo que es la consecuencia de especializarse un poquito más también. Sí. Bueno, justo Pablito yo estaba hablando, que fue uno de los que quedó eliminado en la primera vuelta, Pablito Herrero, y me decía que quiere empezar a jugar otros decks para que no le pase esto, no jugar siempre el mismo mazo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver ahora del lado de un solo Witchy. Va a estar difícil. Del otro lado, Replenish, tenemos Los Ángeles. Esos tenemos Los Ángeles, que no sabemos si Fer los irá a poner. Si van o no. Me dijo Fer que metió 2 nada más en el partido anterior. Ahora vamos a ver, ya que les dio buen resultado. Yo hubiese metido 3 en eso. Pero bueno, los Anul parece que laburan acá. Anul siempre. A Surbi, a Recurring. Sí, la otra, a ver si tenemos. ¿Cómo se llama? No me gusta. No, pero sí, a ver si del otro lado tenemos Pernicious Deed, pero no veo ninguna. No, Pernicious Deed no suelen usar los Red Super, no porque te barres todo. Es verdad. Te barres toda la mesa. Es verdad, tenés razón. No es un roca convencional. No, tenés razón. La Pernicious podría laburar un poco porque es como un counter a Replenish con 4 maná abiertos, ¿no? Un counter, sí, es que sí. El único tema es que si hay marea azul, te rompe todas las tierras. O sea, eso es lo que tiene Replenish. Llena rápido el tacho y entonces hace mucho maná. Por 4 maná hace mucho maná. Sí. Bueno, y tenemos los cantos de Orim, que igual el canto de Orim no es como la Vegas, se pueden usar habilidades también. Así que te deja buscar con el Surbi, te deja... quizás no las tenés que jugar si ya tenés las piezas del combo en juego. Te deja usar la plaga, la Recurring, o sea, como no tenés ningún problema. Es una carta que no me gusta, creo que no metería ninguna. ¿El canto de Orim? Sí, en este match no. Bueno, o sea, en este match no. Es una para los counters. Es una muy buena carta, pero para los counters. Vamos a ver si todavía no están listos, así que... Tomando un matecito. Un matecín. Acá aprovechamos, vamos a saludar un montón a la gente que se estuvo conectando. Mil disculpas, tuvimos un pequeño inconveniente, pero bueno, pudimos resolver. Gajes del oficio, chicos. Gracias a la gente que se estuvo conectando. Nos dicen que hay mucha gente de Estados Unidos. Hello everywhere, the Premium community. Thank you for being here. We are speaking Spanish today, but thank you for joining in. And well, we are going to update some of the videos as well. They will be translated. So thank you I hope you enjoy the matches. Well, no sé. International, lo único que puedo decir. International. Bueno, es un poquito.
para ir saludar a la comunidad. No sabía que hablabas así. Un poquito. Wow, no, bueno, bajo presión hay que estar. Ahora solo falo un poquillo portugués. Bueno, podés saludar a la comunidad de Brasil también, que quizás hay alguien escuchando. Ok, sí, en realidad no hablo tampoco. Y bueno, no se puede. Aloha. Esa anécdota. Apenas hablo español. Entonces, nada, nos comentaron como que también hay mucha gente de todos lados. Y sí, bueno, tremendo, la verdad. Sí, la verdad que gente tan lejos es un orgullo para nosotros, nos pone muy contentos. Y mandamos saludos desde Uruguay, que nos mandan saludos desde Uruguay. La también. gente de Uruguay. Hay muchas comunidades amigas con también. Los chicos de Uruguay, fuimos a comer un asadito, la pasamos en los uruguayos, la pasás pero de puta madre con los chicos. Ahí, muy copada la gente de Uruguay. Bueno, ya estamos listos para ir al segundo match, al segundo game. Match muy rápido, ¿eh? Sí, el game 1 fue abrazador, la verdad, para Martín. Sí. Que bueno, lo vemos también que cambió de baraja en esta vuelta. Se metió. Viene funcionando muy bien. Sí. La de Fer viene funcionando. La de Fer, no. Yo digo que Martín se cambió de baraja porque él está acostumbrado a usar replay, pero pasa eso, no querés que te sorprendan con Martín lo que ya igual, se sabe que vas a jugar. Es una persona que también tiene mucha experiencia con el Roca. Él lo tiene muy jugado con el Rexur, perdón. No sabía que era. Yo siempre lo veo jugar ese deck y el otro, el Terra Out. Terra Out, pero no jugó. Hay muchas partidas. Hay muchas partiditas con los chicos de La Plata también. Ok. Pero no sé si es Roca o no sé si ahora es... dentro de poquito hacen los chicos de La Plata también. Creo que el 17 creo que vi en un grupito que hacían. Sí, también. Yo no tuve la suerte de ir todavía, pero ya dentro de poco vamos a pegarnos una vuelta por allá. Vamos a ir todo el contingente bazaresco. Saludos ahí a todos los chicos de La Plata. A ver, bueno, estamos viendo si se quedan o no se quedan. La decisión casi la más importante. Sale Tierra Ave, Martín, la jugada que está a piola, digamos, porque ya empieza a acomodar los kilómetros de maná. Y sale con 3 maná en turno 2. Bueno, una espadita turno 1. Y si tenés, la tirás. ¿Viste cómo es? Además siempre querés sacarte los bichos, es una cabaltera primero. El turno 1 es bol de verde. Hay que matarlo siempre, porque le estás interrumpiendo el juego al otro. Sí. Así tengas 10 dorks uno atrás de otro, 10 espadas. El primero es el más importante de matar. Tal cual. El primero es el más importante porque es el que encalaca un poco la base de maná del otro. Lo molesta mucho, la verdad. Se perdió un Landrop. Sello. Ya está en terreno complicado. Terreno complicado, bueno, pero supo encontrar otro bosque, que es importante que sea un bosque también. Sí. Pero bueno, un Landrop atrás y con un sello enfrente. Fíjate lo que está pasando. El partido pasado está explotado de pantanos. ¿Viste? Ahora no tiene tierras y está explotado de bosques. Sí, y quizás necesitaba ese. Y capaz necesitaba pantano para descartar. Claro. Y ahora ya está empezando a pagar vidas, empiezan a venir cosas fuertes. ¿Qué es? ¿Hizo una Frantic o ahí está, una Tumben? Está jugando una Tumben con blanco. Sí. Falta azul ahí, pagó con su tumba, antigua. Pagó con su tumba antigua, 2 daños. Y pagó jugó la Tumben, que es la otra, parecida a la Recurring Nightmare, pero la azul. Igual es de saga, otra edición. Es la prima. Sí, la prima. Entonces, 3 maná, un azul, 2 incoloro. Si te lo devolves a la mano, robás 3 cartas y descartás 4. Sí. Y se puede hacer como instantáneo. Que yo cuando empecé a jugar el mazo pensé que se era como conjuro nada más. Que la Recurring tiene esa restricción. Es verdad. Esta carta no la tiene. Y si no era un montón. Esta podría tener esa restricción. Es que la tendría que tener. No te la pueden romper. Es una carta que no se puede romper. Sí, es verdad. O sea, está OP. La carta esa está OP. Para mí es como una pieza fundamental de Recurring. Viste como las de Ursa para mí son un poquitín más OP que las de Ursa. Sí, me gusta mucho esa edición. Y ahí está la Tolaria. La Tolaria en Academy. También, es mi carta preferida. Excelente. La carta más rota de todo Magic. Activa la Tumben. Lo vamos a Ferchu, robar 3 naipes. Se puede peligrosear mucho esto. También lo que tiene este mazo es que es muy letal en el sentido de. Acá tiene un replenish y tiene el copo y no se zafa. Estaba jugando con Gasti Puglia, que es un gran jugador de replenish, y me dijo: solo tengo que descartar 10. Bueno, ahí vemos. O sea, descartar en el tacho. Cayó un replenish en el tacho. O sea que hay otro en la mano. No. Que sí, hay otro en la mano. Mirá, ahí va. 2 mareas. No, 2 mareas. Bueno, esto. Bueno, tenemos. A ver qué hay. Durísimo. Y veo mínimo una opalescencia y 2 mareas. La marea azul estaría necesitando Fer para terminar de finiquitar esto. Sí. Pero ya está muy complicado. Hay opalescencia. Ya puede empezar a golpear y esas mareas son muy difíciles lo que de hace eliminar. la opalescencia. Es un encantamiento que vale 4 maná, que hace que todo el resto de los encantamientos globales sean criaturas con fuerza y resistencia igual a su coste. En este caso, Fer atacó con su sello porque se convierte en una criatura 2-2. Y vemos del otro lado a Martín resolverlo con un naturalizar, lo que hace que
no pueda pegar con sus bichos. El sello va a quedar girado porque estaba atacando, pero pasa a ser un encantamiento girado, en este caso. Pero bueno, ya se empieza a complicar todo. Naturalizar. Está naturalizando a la OPA. Y es que medio que lo que... Está respondiendo al ataque, creo. Igual creo que es indiferente si el sellito se queda. Así que, bueno, ahí se va la OPA. Importante porque el único punto débil que tiene esta configuración es la opalescencia. Siempre querés atacar a la opalescencia, sin eso, todo el resto del combo se complica cuando hay 12. Replenish tiene un secreto, que si vos le removés todas las opalescencias, el mazo no tiene ningún condition. No puede ganar. No puede ganar. O sea, otra vez tenemos un mazo que gana solo con una carta. Sí, pero también en el medio con las otras te puede arruinar la vida. Y lo que tiene es que también se combina bien con Reple, ¿no? Sí. Ahora vemos que Martín vuelve a robar otro bosque más. Sí. Lo vemos fludeado de verde. Sí. Ahora, ¿cómo es el Magic, Qué peligroso esto, porque, o sea, no parece tanto, pero el Attunement lo que le está haciendo es... Una Z recall gratis todos los turnos. No, porque no roba cartas. O sea, roba 3, descarta 4, que es el Attunement que se está levantando. Entonces siempre pierde una carta. Pero está mirando 4 cartas por turno. Claro. Entonces, si ahí está Reple, no importa que te descarte de todas las demás. Volvés a tirar Reple y ganás. Claro. Busca hacer ese juego. Entonces, como le está permitiendo ver 4 cartas por turno de todas las que hay. Desempasta las tierras, desempasta todas las cartas que no sirven. Filtra. Sí, a precio de una carta, mira 3 más, mira 4 más. Y para combo sabemos que eso es... Y por eso es tan letal, le permite tirar todas las cartas al tacho para Reple. Ahí vemos una City of Traitors, la ciudad de traidores. Y vamos a ver linda tierra la City, qué está pasando ahí. City of Traitors, otro Attunement. ¿Lo pago en blanco el Attunement? No, de vuelta a la misma. Estoy en la misma, No se escucha ni... Es que solo se ve la mitad blanca. Se ve la mitad y parece una llanura. Sí. Habría que ponerla del otro lado. Igual no pasa nada. O sea, como nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. No pasa nada, pagalo con blanco. ¿Y qué pasó ahí? Las dos mareas. Se olvidan sacar Draw and Go. No está pegando los maná negro, Martín. La verdad que qué mal que te pase esto en un tope. Qué difícil. Lo vemos a Fer también, que está hurgueteando su mazo y todavía no encuentra lo que tiene que encontrar, pero estamos robando de 4 cartas de un lado y una carta del otro. Claro. Entonces, la ventaja que está dando esa Attunement es ahí infernal. Ahí había 3 bosques o 3 cartas que no son tierra y ya está, no puedes hacer nada. Y que es muy probable que quizás pero en cambio, acá tenés ya, ¿cuántas? 12 cartas, ¿bien? 12 cartas van contra Lo activó 3 veces ya. Un montón. Son muchas cartas. Y la espada al ave también fue clave. La espada al ave fue clave. Hay que tenerla. Pero bueno, estaba ahí. Tiene 4. Se jugó. Descarta 4 naipes, descarta espadas. Entra otra vez el Attunement. Y sí, la City es buenísima. La City da 2 maná incoloro y cuando jugás una tierra tenés que sacrificarla. Podés responder al trigger, añadir maná. Es un trigger. Y lo podés responder. Si la jugás con las Leglands, la podés devolver a la mano. Bueno, acá vemos Intuition final del turno. Se empieza a picar un toque. Y no hubo tierra tampoco del otro lado. No. Durísimo. No hubo tierra. La verdad que... Bueno, ojo porque también hay que ver, ¿no? Sí, esa es como una carta, ¿no? 2. Me parece que si está buscando divididos es porque hay Reple en mano. Puede ser, Y si no, me busco 4 Reple. Si hay una combineta que tiene el mazo que es OPA más las 2 mareas, o sea, la marea azul y la marea blanca, es jaque mate. Te rompe todos los bichos y todas las tierras y no te sirve un naturalizar en el medio porque OPA, vuelve a ser si hay 2 OPA. No, con una. No. Con una te come todo. Porque vos si rompes la OPA quedás en lo mismo que antes. Sí. Te rompe todo. O sea, rompes la OPA, pero el otro se queda sin permanente. Sí, bueno, está bien. Después es cuestión de volver a... No es jaque mate otra todavía, OPA. No es jaque mate todavía. Bueno, ok. tenés chance. Bueno, pero si le rompiste la última OPA, ya dijiste, se queda sin condiciones de victoria, no te sirve nada. Pero están los reples también. Sí, bueno. Hay que romper 8 OPAs. Es verdad, bueno, hay que removerlas. Tenés razón. Rompiendo 8 OPAs no te ganan. Bueno, pero si te rompes las tierras... Bueno, si le rompes 16 aparecen. Se fue. Se fue el partido nomás. Es que estaba una Intuition de ganar. Sí. O sea, estaba una Intuition, a un Replenish, a una marea azul, cualquier carta que robara. Destrozador. Y robó demasiadas cartas Fer. Un Fer feliz. Mirá esa carita de finalista. Mirá esa carita festejando. Un Fer feliz. Un Fer feliz. Sí. Acá hay otro Fer feliz. O sea, somos 2 Fer felices. Muchos Fer felices. Pero sí, la verdad que durísimo. Y bueno, un poquito como...
esto de responder a, bueno, hay que armarse, hay que preparar la mejor estrategia. A veces la mejor estrategia es tener algo que rompa el meta, a veces la mejor estrategia es tirar como un esquive, ¿no? Decir, a ver, están esperando que juegue mono-red. Tal cual. Trajo un replenish. Tal cual. Hay que saber no esperaban replenish quizás en este torneo, Fer sorprendió y otra vez vemos lo mismo que hizo Letze en la temporada pasada. El chabón sorprendió con un deck y de repente llegó a la final. Ahora lo tenemos en el mismo spot a Fer que está en la final y bueno, vamos a ver si juega o con Rodri o con Nico, ¿no es cierto? Puede ser las dos, puede ser muy interesante. Sí, puede ser un muy lindo partido, así que vamos a ver qué sale de todo esto. En un rato vamos a estar haciendo la entrevista a Ferchu, que es el primer finalista que tenemos del torneo, así que... Sí, vamos a ver las listas, a ver cómo quedaron. Van las listas, vamos a ver las llaves, a ver cómo quedaron. Así podemos hablar de eso mientras viene para la entrevista. Vamos a hacer un poquitito de movimiento. Bueno, vamos a llamar a Fer para que venga, así lo entrevistamos. Y le preguntamos también por qué eligió su deck. En breve lo vamos a tener a Ferchu acá. Nos va a faltar también el partido de Nico Diosques con Rodri y Dagas. Acá está Ferchu. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Ahí te saludamos cuando volvamos a cámara. Tenemos a la producción trabajando detrás. Y bueno, nada, hermano. Estás en la final. Estamos en el aire, Todavía no nos estamos viendo, pero ya estamos pronto. Te están escuchando igual, así que tratá de no putear que estás en la final de felicidad, ¿no? Vamos, la puta madre. Che, nada, se vio increíble. O sea, también la suerte acompañó un poco porque él se clanqueó un toque con las tierras. Se clanqueó un poco con el verde en el primer match. Y en el segundo le cortaste suave de paraíso y lo dejaste solo jugando verde. Y nada, era un match muy favorable igual para vos. Era un match favorable y por suerte salí bien. ¿Producción, tenemos cámara para verlo, Fer? Queremos ver la cara de la victoria. Bueno, amigo, te quiero felicitar por llegar a la final. Justo estaba hablando que sos un jugador bastante nuevo, que apareciste hace poco en la comunidad, te ganaste el cariño y el respeto de todo el templo y la verdad que acá estás disfrutando de hacer lo que más nos gusta. Es un buen tipo Ferchu, la verdad, y bueno, vino a demostrar que sabe jugar a la Fibus. Está en la final de la Liga de Abril. Estoy en la final. A un pasito. Elegiste una baraja fuerte. Elegí una baraja fuerte justamente por eso, pero es una baraja que me costaba mucho jugarla. Hoy por suerte no es tan fácil como se piensa. Se acomodaron, se alinearon los planetas. Te vi jugar bien. La practiqué los últimos 2 viernes. Justamente porque el primer viernes fue horrible y empaté muchos partidos porque no sabía bien la mecánica. Claro. Y es una baraja que a mí me gustan los mazos combo, pero particularmente me gusta porque yo cuando hace mucho tiempo jugaba extendido, jugaba el 21, que era muy parecido. Sí, con el Pandemonium. Con Pandemonium y ¿por qué jugabas mono red al principio? Jugué mono red, me gusta, es un mazo que me parece un mazo bastante sólido, consistente, o sea, y me da la oportunidad de aprender del resto de los mazos. Llegué a este formato sin conocer casi las cartas, son cartas viejas. ¿Hace cuánto estás jugando Premo? 3 meses. 3 meses, como dije yo, no estaba equivocado. Hace solamente 3 meses y hoy te encontrás en la final de la Liga de Abril con un nivel de Magic muy bueno, porque los chicos tienen muy buen nivel, buenos mazos. Sí. Pero creo que hiciste bien las cosas, hermano, en switchar el mono red y decir me voy por replay y sorprendiste a todos. Sí, switché porque... Nadie se la esperaba. Ni yo me la esperaba. Nadie se lo esperaba. Estuve a punto de jugar con el elfo. Es un mazo que me gusta, pero lo practiqué un poco menos, entonces... Es un poco más difícil el elfo. Puede ser. Sí, necesita un poco más de tiempo de testeo. Pero yo creo que si le empezás a meter, te va a ir bien con el mazo. Me parece... A ver, yo empecé con el slide porque era fácil, ¿no? Iba a aprender... Para conocer el meta. Para conocer el meta. Pero cuando llegué... que dije, yo quiero aprender a hacer magia, yo quiero agarrar y hacer un hechizo y tirar al cementerio, buscar. El slide es top dequeo, bajo bicho, pego, es básico, me gusta, es un mazo que me gusta. Te vimos hacer magia con la Intuition recién al final del turno. Claro, era cualquier carta, una Intuition, una marea, otro replay, cualquier carta te hacía jaque mate ya para el otro, ¿no? Así que nada, por eso también quiero pasar de mazos, pero me molesta mucho cuando lo juego mal, ¿no? Entonces cuando estás en el proceso de aprender a jugar un mazo me molesta mucho los errores que tengo. 3 meses no es nada, amigo. O sea, vas muy bien, así que a seguir metiéndole porque tu juego es muy bueno, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, Ferchu, muchas gracias por la pequeña entrevista que nos diste y vamos a seguir adelante el torneo, ¿sí? Dale. Mucha suerte para la final y que sea lo que tenga que ser, amigo. Esperemos que sea para volvemos un ratito a las llaves y...
tuvimos la pequeña entrevista con Ferchu, nos dio un poco de cátedra, un jugador que hace 3 meses que empezó en el ruedo de Premón, ya lo vemos en la final de la Liga de Abril de nuestra tienda, con muy buen nivel de jugadores, con muy buenos mazos y... Destructor. Y bueno, también hay que animarse, de nuevo eso, hay que animarse a jugar diferentes mazos. El formato rota no, bueno, el formato no rota, el meta rota. El meta rota. Hay un montón de cosas interesantes, pero los cucos y los mazos fuertes todavía hay que se hacen respetar. Sí. Y es importante, ojo, ¿no? Ojo que el match que ganó Fer también lo ganó por tener los coroneles en el Cyborg, porque Psychatok no era un match tan fácil para él, con tanto counter enfrente. Pero bueno, hizo bien las cosas, eligió bien su Cyborg y hizo unos pequeños retoques que hizo que la lista funcione. Así que sí, tal cual. Es como el sueño del pibe, digamos. Bueno, agarrar un mazo y meter tu tech, claro, y hacer que funcione. Lo hizo suyo. Sí, y funcionó muy bien. Bueno, tenemos este pequeño bloque, ya estamos llegando al fin. Fin del bloque 2. Fin del bloque 2, nos quedan 2 bloques más. Nos quedan 2 bloquecitos, partidazos. Una semi y la final. Ya sabemos cuál es el próximo, la semifinal. Sí, ya va a tenemos. estar Rodrigo Dagas. Sí, contra Nico Diosques. Sí, ahora sí, tanto Nico. Jugando es que el todavía Monoblue sigo viviendo esa partida. Ya está. En 20 buena. años voy a seguir así viviendo esa partida. Estuvo muy buena, la verdad que sí. Qué buen Magic. Qué por ahora fue la mejor partida sí, porque Martín no pudo hacer nada. O sea, estuvo muy mal para él. Es un mal match y no robó tierras, así que vimos una partida un poco empastada. A veces pasa. Como siempre decimos, en el torneo, siempre en todos los torneos es un poquito suerte, un poquito saber jugar y un poquito aprovechar la suerte que tenés. No, con suerte solo no ganás, pero a veces la suerte te destroza. Claro. Bueno, hasta ahora vimos un muy buen Magic. La gente nos está haciendo el aguante. Hay mucha gente del otro lado mirándonos. Sí, saludos a todos por ahí. Y bueno, nada, estaría buenísimo que el viernes que viene se venga la gente a visitarnos, así viene a jugar un par de partidas. Sí, recuerden los eso, casters juegan, así que si quieren jugar un partidito con nosotros, recuerden eso, que también siempre esto se juega todos los viernes, hay un nivel cada vez mejor, que fue 29 personas la vez pasada. El último viernes, 20, este viernes 29, estamos en ese promedio más o menos de 30 personas. Pero es un promedio bastante alto. Se va sumando más gente. Y recordemos también que tenemos un montón de mazos para prestar para que la gente venga, se acerque a nuestra tienda, nos conozca. Si te da curiosidad y jugás Magic, jugás Commander, pero nunca jugaste Premodern y querés entender de qué va, un poquito acá. Claro, o sea, sumate, vení, preguntá. Y hay a veces muchos mazos para prestar. Si avisás que venís, si no tenés mazo, te damos un mazo que te sientas cómodo. Y bueno, pero también es muy lindo eso que, bueno, de nuevo, es un gesto que haces vos que no es tan común y bueno, o sea, como... Yo y ustedes también, porque ustedes también prestan cartas, toda la comunidad se maneja un poco así. Es verdad que yo también, porque soy un hoarder de cartas, que tengo millones de cartas, entonces me es más fácil, pero todo el mundo presta cartas. Tiene una hermosa comunidad, así que si no saben a dónde ir, si no saben cómo armar el mazo, cualquier cosa, pregunten. O sea, o pregunten acá o en cualquiera de las comunidades, en cualquiera de los lugares que se juega. Después vamos a poner una listita de todos los lugares que se juega para que se puedan acercar. Y suelen ser comunidades muy hermosas, muy lindas, de gente que le gusta mucho. Así que, y no es... Como tampoco es el misterio, hay mucha gente que jugó en su momento y tenía las cartas, pero hay mucha gente nueva también. De nuevo, como los chicos. Hay de los dos, es como que se fusionaron las dos. Y yo veo que esto no para de crecer. No, es va hermoso, cada vez más en muy aumento. Hermoso. Y la gente, le gusta mucho la comunidad. Así que eso, acérquense. Bueno, vamos a ver entonces cómo quedaron las llaves. Ahora el próximo partido que vamos a estar viendo es el de Nico Diosque contra Rodrigo Dagas. Eso arrancamos en el bloque 3. Igual, en el bloque 3. Tenemos que finalizar este bloque que fue cortito. Tal cual. Y cuando arranquemos el bloque 3 vamos a estar mirando al partido de el Stiflenaut versus el Survival Rexur. El Rexur de Rodrigo Dagas. Así es.